todos, ¿cómo están? Es un verdadero honor compartir con ustedes el día de hoy y estaremos aprendiendo acerca del cuerpo. Somos seres espirituales porque somos espíritu, pero habitamos dentro de un cuerpo. Fuimos hechos a la imagen de Dios y esto nos hace muy especiales y nos dignifica. Somos los únicos sobre la faz de la tierra que fuimos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios. Así es de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Sin embargo, algunos lo convierten en su Dios. Y quiero que veamos lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 18 al 19. Y dice así: pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Nuestro cuerpo, mis hermanos, es un instrumento de Dios y para Dios. Debemos de ser responsables y cuidarlo adecuadamente. El cuerpo es para vivir y no vivir para el cuerpo. La Escritura, en su versión antigua, califica como obra de la carne los banquetes, refiriéndose así a la gula. Otras personas privan de todo deleite o gusto su vida, creyendo que esto los hace más santos o más espirituales. Pero mira cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. ¿Acaso ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pregunta. Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que lo cuidemos, porque somos su habitación. El Espíritu de Dios habita en nosotros y nosotros debemos de vivir más conscientes de este gran honor que tenemos. Por eso Colosenses 2, 20 al 23 lo dice de esta forma y nos aconseja: puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, porque todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto, otro, no toquen aquello. Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se nieguen a sí misma y que castiguen severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Son reglas de hombres. Hay personas que someten su cuerpo a tratos que no provienen de Dios. Algunos cometen o comen de más, cometen el error de comer de más, y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Otros dejan de comer. Algunos, con tal de no perder su figura esbelta, se obligan a vomitar, haciendo sufrir su cuerpo. Esta manera de tratar nuestro cuerpo no le agrada a Dios, mis hermanos. No debemos de descuidar nuestro cuerpo. Dios nos dio este cuerpo para el tiempo que vivamos acá en la tierra.
Y mientras vivamos en esta tierra, debemos cuidarlo, debemos amarlo, debemos alimentarnos correctamente, ejercitarnos también es necesario. Aunque sea solo caminar un rato todos los días, créeme que eso hará una gran diferencia en tu salud. Somos espíritu y habitamos dentro de este cuerpo y el Espíritu Santo está en nosotros y quiere usarnos. Y el Espíritu Santo solo podrá usarnos durante el tiempo que estemos en este cuerpo y estemos fuertes y saludables. Di conmigo, el único tiempo que el Espíritu Santo podrá usarme es mientras esté en este cuerpo. Así es de que no cometas el error de someter tu cuerpo al sufrimiento. No lo castigues, mantén un buen balance entre tu alimentación y decídete ser saludable y mantener un estilo de vida que agrade a Dios. El ejercicio corporal ha sido muy mal interpretado y quiero que lo leamos en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 8 y nos lo explica de esta forma. Y dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Estos son los dos extremos en cuanto al ejercicio corporal. ¿El ejercicio es pecado? No. Algunos creen que hacer deporte o ejercicio es pecado, porque interpretan las escrituras de una forma incorrecta. Pero lo que la Biblia realmente nos enseña en esta escritura es que la piedad es más provechosa que el mismo ejercicio corporal. No obstante, debemos servir a Dios con un cuerpo saludable. Y la segunda es el culto al cuerpo. Existe una corriente de darle culto al cuerpo más que querer estar realmente saludables. Y debemos de mantener el perfecto balance en este asunto. Para averiguar si estamos de uno o del otro lado, podemos preguntarnos si deseamos estar saludables o solamente competir con otros por un mejor cuerpo. Mira cómo explica el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos las obras carnales acá en Filipenses capítulo 3, verso 1 al 9. Y dice así: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. No me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Jesucristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice él, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él.
He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Wow, ahora, ¿te das cuenta que el mismo apóstol Pablo, todos sus logros y todo lo que él conocía, lo consideró como basura? ¿Por qué? Porque para él, el ganar a Cristo y conocer la obra redentora de Cristo lo fue todo. Así es de que realmente debemos de basarnos en lo que Jesucristo hizo, más que en los esfuerzos que nosotros podamos hacer. Me gusta cómo lo dice al final, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Esto es poderoso. En este pasaje realmente encontramos que Pablo estimaba como pérdida y basura todos sus logros anteriores. La versión antigua dice estiércol, todas las cosas de la ley en las que tenía puesta su confianza con tal de conocer a Cristo y la justificación mediante la fe y no las obras. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debes de ceder tu cuerpo al pecado, sino debes de estar dispuesto a entregarle tu cuerpo siempre en santidad al Señor. Primera de Corintios capítulo 6, 13 al 20 lo aclara de esta forma. Y dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se da cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, dice, honren a Dios con su cuerpo. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Wow. Primera de Corintios 3, 16, 17 lo dice de esta forma muy fuerte realmente. Dice, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Nosotros debemos de ser personas consagradas a Dios porque somos ese templo. Algunos pecados que se cometen contra el cuerpo son, por mencionar algunos, fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, orgías, borracheras, entre otras.
Pero mira cómo lo dice Romanos capítulo 12, verso 1. Sí, verso 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Wow. Y esto es muy interesante. Leyendo esta escritura me doy cuenta que una de las formas más altas de adorar a Dios es presentar nuestro propio cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro cuerpo no es para servirle al pecado ni para que el pecado gobierne este cuerpo mortal. Para mantenernos en santidad, la fuerza de voluntad no es suficiente. Necesitamos el poder de Dios activo en nuestra vida. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos da la capacidad y la fuerza para lograrlo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 12 al 14. Dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta obra redentora y que ahora podamos vivir en la verdadera libertad de la gracia de Dios? El cuerpo también es para el cónyuge. Y mira cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 7, verso 1 al 6. Nos enseña de esta forma. Y dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después, deben volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esto les digo a modo de concesión, no como un mandato. En otras palabras, les doy esto a medida de consejo, no como un mandato. El apóstol Pablo acá nos explica que debemos de cumplir nuestros deberes conyugales. Es parte de nuestro cuerpo cuando estamos casados. Pero mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, verso 32 al 35 nos lo explica de esta forma. Dice: quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado
puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto también para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. En otras palabras, si tú eres soltero o soltera, tienes más tiempo para dedicarte por total al Señor que los casados y las casadas. Los casados y las casadas tenemos otras responsabilidades que los solteros y las solteras no tienen. En conclusión, nunca olvides que eres el templo del Espíritu Santo. Y si eres consciente de esta gran verdad, créeme que tus valores y tus acciones lo van a reflejar. La forma más alta de adorar a Dios y honrar a Dios es presentarle nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Nuestro cuerpo no es para servir al pecado, ni para que el pecado gobierne nuestro cuerpo, sino para ser portadores de su amor, su perdón y su gracia.